Gracias, Padre, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Para siempre es tu misericordia, para siempre es tu bondad, para siempre. Aleluya. Para siempre, Señor. Es tu misericordia, para siempre es tu bondad para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tus planes son planes siempre de bienestar para nosotros, son planes buenos, buenos para que tengamos un futuro lleno de esperanza, Señor. Así eres tú, maravilloso, justo, poderoso, lleno de gracia, lleno de misericordia, Señor. Aleluya, eres bueno, Señor. Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento la obra de tus manos, Señor. Y aún así has deseado venir y morar dentro de nosotros, hacer de nosotros tu casa. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor. Gracias porque tus planes son siempre maravillosos, son siempre maravillosos, siempre buenos. Y no has cambiado, Señor. Tus planes no cambian. Tus planes siguen siendo firmes para nosotros, Señor. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida y no descansarán hasta alcanzarnos. Es tu promesa, Señor, y en esa promesa es que nosotros nos sostenemos, Señor. A ti sea la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Que seamos llenos de toda esa sabiduría de lo alto, sabiduría de lo alto. Gracias, Padre. Sabiduría y llenos de ese conocimiento de ti, Señor. Vamos a seguir creciendo en este conocimiento maravilloso de ti. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor. Bienvenidos todos en esta mañana. Bienvenidos. Ese es el día que hizo el Señor para nosotros. Aleluya. Bienvenidos todos. Maravilloso. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Damos gracias por cada uno de los que están aquí esta mañana. Este es un tiempo maravilloso para nosotros de poder seguir creciendo en este conocimiento poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Poderoso. Estos tiempos son tiempos, yo siempre digo esto, son tiempos de poner mucha atención, ¿sí? A veces estamos en los tiempos y de repente no sabemos por qué están pasando algunas cosas y estamos ahí como, bueno, no sé qué está, por qué pasan estas cosas y a veces decimos, pero ¿por qué están pasando estas cosas? Bueno, y importante para nosotros poner mucha atención a las cosas. De repente antes no la pasábamos por alto porque estábamos tan entretenidos en actividades y no nos damos cuenta de todo lo que está pasando. Decía un hermano el otro día con que estaba compartiendo, él me decía, Douglas, es que veo como que este, tenemos demasiada actividad, estamos todos involucrados en actividades y de repente no nos damos cuenta de todas las cosas que están sucediendo alrededor del mundo, ¿verdad? Un día de estos voy a compartir
estoy haciendo la traducción al español de un documento, un estudio que se hizo acerca de por qué las personas han dejado de congregarse, por qué las personas han dejado de asistir a las iglesias, por qué han perdido ese sentido de pertenencia a alguna congregación. Imagínense, el estudio está hecho desde los años 60, 1960, al 2023. Y desde ese tiempo para acá, se decía que había un 70% de las personas que se sentían cómodas diciendo que pertenecían a una congregación. Imagínense, un 70% de la gente encuestada decían sentirse contentos de poder decir, ¿verdad? Pertenezco a X denominación o a X organización o a X iglesia. Ya ahora, al año 2023, solamente, solamente, oiga, solamente un 45% de las personas se sienten cómodos haciendo eso. Y hay mucha gente que ya se ha apartado y prefieren tener una vida de creyentes eh, aparte de otros hermanos, aparte de alguna organización y todo, y prefieren muy veces estar eh, en sus casas. Muy, muy interesante. Y entonces hay unas razones por las que ha pasado eso y estoy haciendo ya lo leí en inglés, pero un día de estos, un jueves de estos lo voy a compartir también. Estoy traduciéndolo para que ustedes lo puedan tener y ver eso. Hay cosas de poner mucha atención. Eh, como nunca antes, como nunca antes, y esa es la parte, ¿verdad? Como nunca antes tenemos televisión cristiana. Bueno, voy a decir televisión con contenido cristiano, ¿verdad? Eh, por un lado. Por otro lado, tenemos emisoras de radio también con contenido cristiano como nunca antes, por internet, al aire, por todos lados. Y pero igualmente, como nunca antes, tenemos menos gente eh, 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 congregándose, ¿verdad? Y es un poco como contradictorio, porque a veces decimos, bueno, debería haber más personas. eh, con todas estas cosas deberían de haber más personas y justamente hay menos personas. Hace unos años, las encuestas acá en la zona de Centroamérica hablaban muchísimo de el gran avance que tenían la iglesia. Y entonces, por ejemplo, en el caso acá en Costa Rica, decían que teníamos el 20% de la población eran cristianos y iban a la iglesia y todo. Luego subió a un 30, luego subió un 40%. Es más, cuando estábamos en nuestras giras en Nicaragua, había un gran movimiento allí y se decía en aquel tiempo que más o menos un 40-45% de la población era cristiana y iba a la iglesia. En un trabajo que hicimos luego, y esto yo ya lo he compartido en algunas ocasiones, hicimos un trabajo ministerial y nos dimos cuenta de que am, por cada creyente que decía ser cristiano y iba a la iglesia fielmente, diezmaba, servía en algún ministerio o algo, por cada persona habían 10 que también eran creyentes, pero que no iban a ninguna iglesia. Y eso era interesantísimo.
personas que habían nacido de nuevo, habían creído en Cristo Jesús, pero de repente, ah, de repente ya no se congregaron, nunca se llegaron a congregar. Y esa es la parte en la que nosotros nos dimos a la tarea de saber qué es lo que estaba pasando. Fíjense, fíjense, y esta es la parte en la que tenemos que ponerle mucha atención a algo que el Señor eh, le dijo a sus discípulos que tenían que hacer. Antes de seguir, nada más quiero dar la bienvenida a todos los que se están conectando ahorita, los que van a conectarse luego en YouTube, en nuestro canal de YouTube también, para volver a ver el video o los que van a verlo por primera vez. Pastores, Pastor José Duarte, allá en Nindirí de Nicaragua. Bienvenido, Pastor José Duarte. Eh, Pastora Débora, allá en Boquete, Panamá. Bienvenida, Pastora Marina y Roberto, bienvenidos allá en Chorrera de Panamá. Qué lindo. Una bendición tenerlos en esta mañana. Pastor José López también y Michael allá en San Pedro. Bienvenidos, bienvenidos. También Flori allá en San Josecito de Heredia. Bienvenida. Pastor Javier también, bienvenido, Pastor, allá en Pérez Celedón. Un abrazo hasta Pérez Celedón. Magdalena, bienvenida, Magdalena. Hacía rato que no vemos a Magdalena. Un abrazo a Magdalena allá en Río Frío de Sarapiquí. A Cherry también allá en Limón. Un abrazo. A Carlos, mi hermano, un abrazo. Hasta Orlando, ¿estás en Orlando? Así Ya es, estamos en Orlando. Estamos ahora mismo en New Jersey. en New Jersey. Ok, ok, ok. Bienvenidos, bienvenidos a estar con nosotros esta mañana. Y eh, yo sé que vamos a compartir en esta mañana algo muy interesante, porque en todas estas cosas que les he estado hablando del principio, hay algo en la que nosotros, eh, al igual que en otras épocas de la historia de los creyentes, también entraron en lo mismo. No crean que eso está pasando aquí por primera vez y que nos ha agarrado desprevenidos. Es que sencillamente de generación en generación hemos fallado en seguir el plan de Dios. Hemos fallado en eso y en muchas de las cosas que hemos hecho, hemos hecho intentos, yo diría, intentos muy débiles en cuanto al retomar el plan de Dios, ¿sí? Fíjense que Jesús al principio de su ministerio, dice que cuando comenzó su ministerio, él comenzó a andar por ahí sanando enfermos, echando fuera demonios, liberando a las personas, predicando el evangelio del reino, ¿ok? Luego, una de las cosas que hizo Jesús, comenzó a buscar personas, comenzó a buscar personas. Y esta es la parte a veces que nosotros fallamos en eso. Más bien lo que nosotros hemos hecho como iglesia, hemos abierto locales esperando que la gente venga a buscarnos. Pero Jesús, todo lo contrario, salía a las comunidades, salía a los pueblos buscando a la gente. Dice las escrituras que él recorría ciudades, él recorría las ciudades y aldeas, ¿sí? Ciudades y aldeas. Él hacía eso. Él andaba por todos lados buscando.
a las personas. Y dice que eso era guiado por el Padre. ¿Sí? Jesús en una ocasión dijo, gracias Padre, porque estos que tú me diste a mí, ¿sí? Así que podemos entender que todas las personas que andaban con Jesús fueron entregadas por el Padre. El Padre los atrajo a Jesús, ¿sí? Pero Jesús andaba ahí haciendo esta voluntad del Padre, buscando, recuerden, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que Jesús siempre estaba en la búsqueda de estas personas. Y ah, u- una de las cosas que nosotros hemos hecho, a veces todo lo opuesto a lo que de Jesús, más bien lo que hemos hecho es abrir un espacio y decirle a la gente, bueno, vengan aquí si quieren, ¿sí? Eh, y no ir a buscar a las personas. Entonces, cuando esas personas se acercaban a Jesús, ¿saben lo que pasaba? Lo que pasaba es que dicen las escrituras que ah, Jesús les decía a sus discípulos, Jesús le decía a sus discípulos, Jesús le decía a sus discípulos, yo quiero que ustedes estén conmigo, que sigan, que me sigan, ¿sí? Para que caminen conmigo, que me sigan, que caminen conmigo, que anden conmigo donde quiera que yo voy, para que observaran y vieran, que observaran y vieran todas las cosas que Jesús estaba haciendo. No solamente las cosas que Jesús estaba haciendo, sino cómo las hacía, cómo las hacía. Otra de las cosas que tenía que ver era por qué lo hacía. ¿Sí? No solamente eran cosas de ir y ver lo que él hacía y ser observadores. No, tuvieron que pasar por ese proceso de aprendizaje de lo que hacía Jesús, cómo lo hacía Jesús, por qué lo hacía Jesús. ¿Sí? Y siempre Jesús estaba enfocado en las personas. Siempre, su enfoque era siempre las personas. Poderoso. Luego pasó todo el tiempo de su ministerio con ellos. Algunos se llevaban sus regañadas de vez en cuando, otros los reprendía a veces, a otros los exhortaba, a otros les decía, bien hecho. Y al final del tiempo, al final de la vida de Jesús, ya resucitado, se aparece a sus discípulos. Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante. Del 18 en adelante. Vamos a comenzar del 18 en adelante. Mateo capítulo 28. Y hoy en la mañana estaba meditando en esto. Ok, ¿qué es lo que nosotros necesitamos de verdad saber de eso? O sea, ¿qué es lo que nosotros necesitamos verdaderamente saber de las cosas que Jesús le habló a sus discípulos y que nosotros ahora debemos de seguir? Jesús tenía un plan y el plan de Jesús sigue siendo el mismo, no ha cambiado. El plan de Jesús sigue siendo el mismo, no ha cambiado. No es que ahora hay un nuevo plan y hay cosas que seguir y todo, no, no. Sigue siendo el mismo plan para sus discípulos en ese tiempo, para nosotros en este tiempo. ¿Sí? No ha cambiado nada. Sigue siendo el mismo plan. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Escuchen esto, y eso es muy, muy importante para nosotros. Ya recuerden, esto ya es Jesús ya antes de ser levantado al cielo.
ya resucitado. Recuerden, Jesús, en esta posición en la que está Jesús en este momento, recuerden, Jesús había muerto, Jesús había sido sepultado y Jesús ya había resucitado. Recuerden, Jesús cuando está en vida, Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Y esto quiero que lo tengan muy en cuenta, porque a veces nosotros nos perdemos de estas cosas. El Jesús, antes de este momento, Jesús era el unigénito Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. Y este Jesús comenzó con el plan del Padre de hacer discípulos. Luego, Jesús muere, es sepultado, pero al tercer día resucita. Ahora, este Jesús es el primogénito entre muchos. Es el primero de su clase. ¿Y saben qué? Sigue el mismo plan. El plan no ha cambiado, pero le dice a sus discípulos ahora, ¿saben? Toda potestad ahora la tengo en el cielo, en la tierra. Yo soy el que mando ahora. Poderoso, poderoso. Toda autoridad la tengo ahora en mis manos. ¿Saben? Cuando Jesús dice, tengo toda la autoridad, toda autoridad, toda autoridad, toda la tengo yo, ¿qué le queda al diablo? Pregunto, ¿qué le queda al diablo? Nada. Si Jesús lo tiene todo, ¿qué le queda al diablo? Absolutamente cero. Cero. No le queda nada. Mi pregunta entonces, ¿por qué le hemos atribuido al diablo tanto poder? ¿Por qué le hemos atribuido al diablo tanta cosa? No tiene nada. No tiene nada. Todo lo tiene Jesús. Y ahora, como Él es el primero de su clase, todos aquellos que nacemos de nuevo, tenemos ahora la misma autoridad que Jesús, el que resucitó, el primogénito entre muchos hermanos. Ahora lo tenemos todo. Ahora lo tenemos todo nosotros. Ahora tenemos todo eso nosotros. Ahora nosotros compartimos juntamente con Jesús toda la autoridad. Poderoso, poderoso. Usted no tiene una autoridad de segunda clase. Usted no tiene una autoridad más o menos. La misma autoridad y el mismo poder que tiene Cristo Jesús lo tiene usted, porque ahora usted y yo compartimos la misma naturaleza divina. Poderoso, poderoso. Usted y yo compartimos la misma naturaleza. Y eso es lo que Jesús quería que los discípulos entendieran. Escuchen, yo me voy a ir, pero quiero que ustedes entiendan algo antes de que yo me vaya. Ustedes y yo ahora somos lo mismo. Somos uno solo. Todo lo mío es de ustedes. Exactamente igual. No hay algo que yo tenga que ustedes no tengan. Poderoso, poderoso. Y a veces vivimos una vida de creyentes y a veces yo le digo a mi esposa, ya a veces me canso a veces de estar repitiendo estas cosas a algunos pastores y líderes que me hablan a veces porque de la manera en la que me hablan es como que no conocieran estas verdades, como que no tuvieran una Biblia. Y si no tienen una Biblia, avíseme, tengo donde conseguir una que otra Biblia, ¿sí? Porque parece como que no la leen. Parece como que no escudriñan las escrituras. Y en estos días, ¿saben cuál es el libro más vendido del mundo? ¿Cuál es el libro más distribuido en el mundo? La Santa Biblia, hermanos.
La Biblia. La Biblia es el libro más distribuido, el libro más vendido. Y a veces, cuando yo escucho a veces pastores y líderes, los escucho predicar y digo, esa no es la Biblia que yo tengo. Usan el mismo libro, pero no las... o a veces usan los mismos versículos, pero en nada son parecidos a la verdad que está allí. Me decía un pastor hace un tiempo, me decía, es que yo no sé, cuando yo lo predico, funciona para las personas, pero cuando lo aplico para mi vida no me funciona. Y yo, no, entonces hay algo que no anda bien. Decía una vez uno de las personas con las que me he conectado muchísimo y ha sido como un mentor para mí, decía, si usted no está siendo transformado, y ponga atención a esto, si usted no está siendo transformado, usted con el Evangelio de Jesucristo, que es el poder de Dios para salvar, posiblemente no es el Evangelio. Ujú. Si el Evangelio que usted está predicando, si el Evangelio que usted está conociendo o el Evangelio que usted ha oído y no está transformando su vida, posiblemente sea otra cosa, pero no el Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvar. El Evangelio cambia, transforma, renueva. Es poderoso el Evangelio. Es la espada del Espíritu. No es cualquier cosa, no son hojas y tinta, no es papel y tinta, es poder de Dios. ¿Saben lo que dijo Jesús acerca del Evangelio cuando él estaba predicando? Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Poderoso. Y deben transformar, deben dar vida. Esa es la verdad, ese es lo verdadero de esta palabra. No es cualquier cosa. Esa palabra debe transformar a las personas. Y a veces cuando de repente estamos hablando y compartiendo con las personas, yo no los escucho con un pensamiento de derrota, un pensamiento de tristeza, un pensamiento de angustia, como, ¿y dónde está tu Dios? ¿Sí? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está el conocimiento de esta verdad que Jesús decía a sus discípulos? Toda autoridad me es dado en el cielo, en la tierra. Toda autoridad, el poder lo tenemos nosotros, la unción la tenemos nosotros. Es más, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Poderoso. El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo poder que ahora opera en nosotros. Poderoso, poderoso. Usted no está limitado. Usted está completo. Y esas son las palabras del apóstol Pablo. Y decía, hey, al apóstol Pablo tuvo que haber encontrado esta revelación poderosa en su vida. Y decía, hey, ustedes están completos, mis hermanos. A ustedes no les hace falta nada. Ustedes están completos en Cristo Jesús. ¿Por qué vivimos como que nos faltaran cosas? ¿Por qué vivimos como que estuviéramos limitados? En Cristo estamos completos. No nos hace falta nada. Poderoso, poderoso. Y en esa manera es la que nosotros deberíamos de caminar. De esa manera es la que nosotros deberíamos de andar. No con miedo, no con temor, no afligidos, sino victoriosos.
Sí, de repente nos pasan cosas. Sí, perfecto. Esas cosas nos pasan. Pero en todas estas cosas, nosotros somos más que vencedores. Mm, Nos pasan situaciones, sí, pero a todos nos pasan esas cosas. Nos pasan cosas que no esperábamos, sí, muchas veces a todos nos pasan esas cosas. Pero, dice el apóstol Pablo, en todas estas cosas, sobre todas estas cosas, somos más que vencedores. Poderoso, poderoso. Digo, que eso es lo que está en sus Biblias. Eso es lo que tenemos. Y miren, recuerden, todas estas semanas atrás hemos estado hablando de las cosas, número uno, las cosas que el creyente debería saber desde el primer día. ¿Qué es lo que un creyente debería saber? ¿Qué es lo que un creyente debería de recordar, de no olvidar? ¿Qué es lo que el creyente debería evitar? Y son todas estas cosas. Nosotros de verdad necesitamos volver al plan de Dios y tenemos que revisarnos. He tenido que revisar muchas veces, volver a revisar. Yo no sé si usted lo ha hecho, pero yo he tenido que volver a revisar cada cierto tiempo, volver a revisar. ¿Estoy haciendo lo que Dios dijo? ¿Estoy haciendo esto? ¿O me he entretenido con cosas y me he ocupado de cosas que no son el plan de Dios? Vean lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Jesús le dice a sus discípulos, por, tan, por causa de que la autoridad ya Jesús la ha recibido y ya la ha compartido con nosotros, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulos. Id y haced discípulos. Miren, hay algo muy diferente de hacer discípulos y hacer seguidores. Muchas veces lo que nosotros hacemos seguidores de nosotros o seguidores de un sistema o seguidores de un movimiento. ¿Saben? Cuando llegaron, ¿se acuerdan en Mateo capítulo 4 que comenzaron a llegar la gente a seguir a Jesús y había multitudes? Capítulo 5 4 por ahí 5. Y llegaba gente y había multitudes y estaban Jesús ahí y las multitudes y todo el mundo siguiendo a Jesús. Sí, eran seguidores. Eran seguidores y seguían los milagros y seguían todo les encantaba ver, mira, aquel que era ciego, ahora ve. Y seguramente tratando de poner cuántos dedos ves, tratando de ver si el ciego había visto, si era ya, ahora sí miraba de verdad. Y de repente había hambre. Jesús dijo a sus discípulos, vayan, denles de comer. Y dice que finalmente el milagro de dar de comer y habían como 5,000 hombres y sobraron canastas y toda la cuestión. Había muchos milagros, muchas cosas y la gente seguía a Jesús. Y eran grupos, gente, multitudes. Y a veces creemos que las multitudes son lo que Jesús nos mandó a hacer. Jesús no nos mandó a atraer multitudes. Jesús no le dijo a sus discípulos, vayan y hagan multitudes. Y a veces hacemos todo en multitudes. Hacemos una cruzada evangelística, queremos multitudes. Hacemos un congreso, queremos multitudes. Hacemos un culto, queremos multitudes. Jesús dijo, hey, hey,
Y Jesús tenía las multitudes. Todo el mundo, un hermano me decía un día, pero Douglas, pero habían multitudes y Jesús les enseñaba a las multitudes. Le digo, no, ahí estás equivocado. Dice que Jesús, viendo a la multitud, llamó a sus discípulos y se los llevó aparte. Y comenzó a enseñarle. A veces decimos, el sermón del monte era un sermón del monte. No, no, no fue ningún sermón de ningún monte. Jesús se apartó de la multitud y se llevó a sus discípulos para enseñarle a sus discípulos. Pueden leerlo en sus Biblias. Jesús no le enseñó a la multitud. Jesús no dio un sermón a la multitud. Y todos decían, ¿cómo habrá hecho Jesús? ¿Quién sabe qué megáfono tenía Jesús? ¿Quién sabe qué parlantes usaba Jesús? Oh, eso fue un milagro que Jesús hablaba y todo el mundo lo escuchaba. No, no, no. Léanlo bien. Dice las Escrituras que Jesús tomó aparte a sus discípulos y les enseñó a ellos. Hmm. Y a veces nosotros lo hacemos todo al revés. Nosotros estamos pensando y que todas las actividades tienen que ser de multitudes. O sea, queremos que lleguen un montón de gente. Y entonces tenemos locales más grandes y todo más grande. Fíjense que estas mismas multitudes que siguieron a Jesús son las mismas multitudes que finalmente, ¿saben qué? Esas multitudes finalmente son los mismos que dijeron, crucifíquenlo. Son los mismos. Mire, hace unos días estaba hablando con unos pastores y me ponían una queja y me decían, Douglas, mira lo que pasó con esta iglesia, mire, que no sé qué, qué tremendo, que los mismos hermanos, es una iglesia grande, una iglesia de unos 5 o 7 mil personas y muy grande, y resulta ser que los mismos hermanos que habían levantado no creo que es una iglesia más grande, pero bueno, por ahí anda. Estos mismos hermanos que habían levantado a este pastor, tenían una multitud de creyentes y todo, esas mismas personas, un día, no hace poco, un día lo lincharon públicamente en televisión, público. Todo el mundo supo. Y lo maltrataron por algo que había pasado hace 40 años. 40 años atrás. No fue nada que pasó hace poquito. No, 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 no. Sino que alguien se dio cuenta de que el pastor había hecho eso hace 40 años, ya se había arrepentido, ya había sido perdonado, ya había resuelto eso hace 40 años. Hace 40 años. Y ahora, de repente, alguien se dio cuenta y dijo, ay, no puede ser que el pastor haya hecho eso. Sí, hermanito, pero eso fue hace 40 años. Ay, no, eso fue. Y lo trataron mal, lo echaron de la iglesia. Bueno, ¿qué no le han hecho? Han salido en los periódicos, bueno, todas las cosas que ustedes se pueden imaginar. Las mismas multitudes. Así que, hermanos, no piense usted que usted se va a librar de eso, porque las mismas personas que usted ha hecho seguidores suyos, en algún momento, esos seguidores mismos le van a pasar la guillotina. Ujú. Por eso es que Jesús no puso atención a las multitudes, ¿sí? Él se centró en su plan. ¿Y sabe cuál era el plan? Sus 12 discípulos. Poderoso. Hacer discípulos. Él se enfocaba en sus 12 discípulos. Y Jesús le dice antes de partir, dice, hey, vayan y hagan discípulos a todos las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y escuchen,
a la hora de que hacemos discípulos, nosotros a veces nos brincamos algo que está escrito aquí. Cuando Jesús dice, enséñeles a guardar, enséñeles que guarden, esta palabra guardar es el mismo término, es el mismo término que se usaba para guardar las cosas de la ley. Es el mismo. O sea, guardar, cuando en el Antiguo Testamento decían hay que guardar la ley, hay que guardar las cosas de la ley, hay que guardar, ok, ese es el mismo término que Jesús pone aquí y le dice, enséñenles a guardar, enséñenles a guardar. Fíjense que para guardar la ley, para guardarla, usted tenía que hacer cosas prácticas todos los días. Era una práctica cotidiana. Era una práctica que involucraba todas las cosas de su vida. Todas las cosas de su vida giraban alrededor de la ley. Así que, ¿cómo guardaban la ley? Practicando, ejercitando. Así es como practicaban la ley. Ahora Jesús viene y dice, ahora quiero que les enseñen a guardar. Así que nos toca a nosotros, y quiero ir despacito con esta parte, porque esa es la parte en la que nosotros nos brincamos. Nos gusta hacer enseñanzas, nos gusta dar enseñanzas, pero Jesús no dijo, vayan y enséñenle las cosas que yo les he enseñado a ustedes. No era repetir enseñanzas, que en eso es donde terminamos casi todos. ¿Terminamos qué? Repitiendo enseñanzas. Yo recibí una enseñanza en el Instituto Bíblico, entonces la voy a compartir. Yo recibí una enseñanza en un congreso, entonces lo voy a repetir. Es que en un seminario me dijeron eso, entonces yo lo voy a repetir. No se trata de repetir enseñanzas. Jesús no dijo que fueran a repetir enseñanzas. Y nos hemos vuelto expertos. Nos hemos vuelto expertos repitiendo enseñanzas. Jesús dijo, no, 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 no. Enséñenles a guardar. Ajá. Enséñenles a guardar. O en otras palabras, enséñenle ustedes cómo se guardan mis palabras. Poderoso. Enséñenles a guardar mis palabras. Quiere decir que nos va a tocar a nosotros modelarle a las personas lo que es guardar la palabra de Dios. Nos va a tocar a nosotros modelarle. A veces yo me acuerdo cuando estaba creciendo y de repente los pastores hacían algo no correcto y ¿saben la justificación que daban? No me miren a mí, yo puedo fallar. Pongan sus ojos en Cristo. ¿Sabe qué Jesús le dijo a sus discípulos? Que pongan los ojos en ustedes, que los miren a ustedes. Por eso es que el apóstol Pablo podía decir, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Poderoso, poderoso. Mis hermanos, no, en el plan de Dios no hay escapatoria para usted. No, hermano, es que yo puedo fallar, hermano. No me miren a mí. Pongan los ojos en Jesús. Sí, para salvación, pongan los ojos en Jesús. Pero para ser discípulos, para aprender a guardar las palabras del Señor, ustedes y yo tenemos que ser los ejemplos. Usted y yo tenemos que modelarle eso a los hermanos.
Por eso es que necesitamos hacer discípulos. Y para hacer discípulos, usted no puede hacer discípulos con multitudes. No, imposible. Hace unos tal vez 15, no, tal vez unos 20 años, tuve la oportunidad de estar con uno de los pastores. ah, Me tocó servirle en un congreso, me tocó llevarle el café, el agua, atenderlo. Y un pastor de una iglesia de 100,000 miembros. Se pueden imaginar una congregación de 100,000 hermanos. Y en cada reunión, cada culto, habían unos 10,000. Ellos tienen como 10 cultos los domingos, desde las 7 de la mañana hasta como las 7 de la noche, creo que eran los cultos ellos. Y me tocó atenderlo a él. Y yo eh, me senté con él y le dije, ¿le puedo hacer una pregunta? Le digo, yo soy hijo de pastor y mis papás son pastores y todo. Nunca hemos tenido una iglesia de más de 500 personas. Pregunto, ¿cómo hace usted con 100,000 personas? Y me dice, no, 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 me dice, no, no, 100,000 personas se congregan ahí, me dice, pero yo no soy el pastor de esas 100,000 personas. Ah, y entonces, o sea, ¿se puede imaginar a alguien como yo y que le dicen esas cosas y todo el mundo cuando lo presentan es como el pastor de la iglesia más grande de Centroamérica? Y era como, claro, 100,000 miembros y decían, vaya, qué tremendo. Y cuando le hablo a él en persona me dicen, no, 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 yo no soy el pastor de 100,000 personas. Yo no pastoreo a toda esa gente. Y le digo, ¿y entonces a cuántas personas pastorea usted? ¿Cómo hace? Me dice, no, los discípulos míos son como unos 25 30 personas, me dice. Y eso es todo. Yo no tengo más discípulos que esos. Y le digo, ¿y entonces? Y me dice, no, esos discípulos míos pastorean a otros y ellos discipulan a otros y así es como pastoreamos la iglesia esa. Todos son pastoreados. Pero yo no, yo solo pastoreo, solo a esas 30 personas, 25 30 personas máximo. Y hace, hace 20 años más o menos, y yo me quedé así como santísimo. Pero vamos a ver, con una tranquilidad, él no se asombró, el que estaba asombrado era yo de que él me contestara de esa manera. Yo pensé que como cualquier otra persona que conozco, a veces tienen 1,000 personas y se creen yo no sé, son 1,000 personas y ya tienen el dominio del mundo, quieren que los llamen apóstoles, sí, sí, quieren que los traten como de primera, quieren que... eh, 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 yo no sé qué harían ustedes si tuvieran 1,000 personas en sus congregaciones y viendo todo ese montón de dinero fluyendo, ¿sí? Porque la gente, cuando hay gente, hay dinero también, ¿verdad? Entonces, de repente es como, ¿qué hacemos con todo eso? Y ya yo no viajo ya quiero un carro del año, ya quiero una mansión, ya yo quiero esto, ya, ¿verdad? Ya yo soy el apóstol, entonces necesito subir de nivel, ¿verdad? Y este pastor me decía, yo no sé por qué dicen eso, por qué hablan de eso de mí. Yo solo pastoreo a estas poquitas personas. Y me da mucha gracia porque aprendí algunas lecciones. Siempre que me preguntan, Douglas, ¿y a cuánta gente? Tu ministerio debe ser grandísimo. ¿Cuánta gente pastorea usted y cuántos pastores están bajo su cobertura? Le digo, mira, yo calculo que ninguno. Porque yo no doy cobertura, no puedo cubrir a nadie. Yo estoy bajo cobertura del Espíritu Santo. Él es quien me ha cubierto. Yo no tengo ninguna cobertura
de nada. Tengo amigos, un montón de amigos y me he hecho amigo de muchos y nos relacionamos, nos apoyamos, nos ayudamos mutuamente. Tengo un montón de amigos, pero que doy cobertura. Incluso algunos me han preguntado, pastor, ¿nos puede dar cobertura? Digo, mire, yo eh, eh, puedo ser hijo espiritual suyo. Ay, le digo, mira, yo solo tengo dos niños y con esos tengo. Para qué quiero cargarme con más niños? Le digo, no, no. Con dos hijos que tengo son suficientes. Y parte del ejercicio que hemos hecho es ayudar a nuestros hermanos a crecer, a madurar, a ser victoriosos, a entender cuál es el plan de Dios para sus vidas. ¿Ustedes creen que yo tengo un Espíritu Santo más grande que el de ustedes? ¿Ustedes creen que yo tengo una sabiduría más grande? No, no, no. La misma sabiduría de lo alto que tengo, la misma disponible para usted. El mismo Espíritu Santo es el mismo que está en todos lados. Algunas veces las relaciones me han permitido tener acceso a algunas cosas, pero eso es muy, muy diferente. Y ustedes, los que me conocen, saben que el acceso a las cosas que tengo, las he compartido con todos ustedes. No me he guardado nada, yo no ando escondiendo nada. Los mismos accesos que tengo yo, los he dispuesto para todos ustedes. Las mismas personas con las que yo me relaciono son las mismas personas que ustedes, yo se los llevo y se los presento en persona. ¿Sí? Pues para que ustedes puedan tener esas mismas relaciones y conexiones con esas personas. No andamos escondiendo nada. Pero a veces es eso, a veces pensamos que estas multitudes, Jesús dijo, escuchen, ustedes no pueden hacer discípulos con un montón de gente. Hagan discípulos, como ven la manera en la que yo los hice, háganlo ustedes también. Búsquense hombres fieles. Algo que siempre me gustó de las escrituras es que siempre encontramos las cosas correctas. Quiero que vayan conmigo a em, segunda de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2 versículo 2. Y este es el ejercicio que hacemos y que tenemos que retomar. Y por eso es que les hablé del principio. Jesús en su misión al principio su misión era esta, hacer discípulos. Luego, resucitado viene y le dice a sus discípulos, discípulos, vayan y hagan más discípulos. De la misma manera como ustedes han visto que yo lo he hecho. Y el apóstol Pablo sigue la misma dirección, el mismo plan. Y vean lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, su discípulo. Vea lo que le dice. Y yo no sé cuántos de ustedes pudieron, como han estudiado y han podido sacar más o menos cuántos discípulos tenía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tampoco tenía un montón de discípulos. No crean que el apóstol Pablo era un hombre que tenía un montón de discípulos. El apóstol Pablo, si usted puede leer los escritos del apóstol Pablo, van a encontrar uno que otro discípulo por ahí. Timoteo era uno de ellos. Tito era otro, Onésimo era otro, y así sucesivamente, ustedes van a encontrar, si ustedes los cuentan, creo que le van a alcanzar los dedos de la mano para contar los discípulos del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo este consejo. Lo que has oído de mí, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también
a otros. Así que es una búsqueda. Recuerden, Jesús andaba buscando discípulos. Jesús los encontraba, iba buscándolos, buscándolos. Tal vez para algunos de ustedes, la escogencia de Jesús al principio, si ustedes no hubieran leído la Biblia desde un futuro y ustedes vieran a Jesús escogiendo a sus discípulos, hoy día ustedes hubieran dicho, qué dolor de cabeza se está llevando este hombre. Qué dolor de cabeza. ¿Sabe lo que es escoger este montón de personas raras, conflictivas, llenos de problemas? Escogerlos a ellos, hubiéramos dicho, que te vaya bien, porque con usted no voy a andar con esos tipos. Yo no voy a andar con esos con usted. Seguramente ninguno hubiéramos escogido ninguno de ellos. Seguramente escogemos las cosas como nosotros nos parece, pero Jesús escuchaba al Padre. ¿Qué te parece aquel? Excelente, llévatelo. Tengo un plan para él poderoso. ¿Y qué te parece a ese Pedro? Ay, mira, Pedrito, Pedrito, qué hablantín que es, qué mete pata que es. Pero sí, sí, yo tengo un plan para Pedrito. Sí, sí, escógelo. Y mira, ¿qué te parece Judas? Ay, mira, Judas te va a robar un montón de plata. Judas te va mira, Judas va, mira, es más, Judas es el que te va a entregar, pero tengo un plan para él. Poderoso, poderoso. Seguramente ni usted ni yo habríamos calificado para muchos. Seguramente no hubiéramos calificado para muchos. Yo me acuerdo hace muchos años cuando yo estaba tocando en el piano y yo anhelaba predicar, anhelaba enseñar, pero estaba tocando el piano. Y alguien me dijo, Douglas, ¿sabe? Ahí quédese en el piano. Usted es bueno ahí en el piano. Usted tartamudea mucho, usted no tiene cara. Incluso me dijeron, usted no tiene cara para estar al frente. Y yo decía, bueno, ahí sí, seguro, seguramente. Seguramente, ¿verdad? A los feos no los escoge Dios, seguro, solo a los más guapos, a los más bonitos. Pero cosas así, seguramente ninguno de esos calificaríamos. Pero quiero decirles algo. Dios a ustedes los escogió. Los escogió de su propia voluntad. Los escogió porque a Él le agradó, le dio placer escogerlos y llenarlos de su Espíritu Santo, darles el poder, la autoridad que le dio al Hijo, amarlos de la misma manera como Él ama a su Hijo. Poderoso. ¿Sabe qué? Los escogió para sentarlos juntamente con Cristo en el trono. Poderoso. Poderoso. ¿Y sabe qué dice el apóstol Pablo a Timoteo? Busca hombres fieles que tengan la posibilidad, la capacidad de enseñar a otros. No, mire, hermanos, mire, nosotros tenemos una manera equivocada de hacer las cosas. Nos gusta escoger gente que está con nosotros, gente que esté dispuesta a servirnos. No, Jesús no escogió gente para que le sirviera. Jesús escogió. ¿Cómo les digo esto? Porque alguien por ahí nos enseñó todo lo opuesto. Búsquense en hombres fieles que les sirvan, que sean servidores. Y nos encanta buscar servidores. Jesús no escogió servidores. Los escogió para que hicieran discípulos. Con razón, tenemos un problema en la iglesia actualmente, porque no tenemos personas que saben servir.
Usted les dice, vaya para allá, van para allá, venga para acá, vienen para acá, hagan esto, lo hacen. Y con eso la iglesia no crece, con eso la iglesia no se edifica, con eso la iglesia no avanza. ¿Sabe con quién avanza? Con los que hacen discípulos. Así que nuestro trabajo no es buscar personas que sirvan, sino personas que sean idóneos para enseñar a otros. Personas que puedan modelar las palabras de Jesús. ¿Saben las palabras de Jesús qué eran? ¿Saben? Ame a sus enemigos. Bendice a los que los maldicen. Si tienes dos túnicas, dos ropas, regale una. Si te pegan en una mejilla, ponga la otra. Enséñenles a guardar mis palabras. Sí, señores. Es muy distinto, muy distinto. Con eso termino. Ah, necesitamos revisar lo que estamos haciendo. Recogemos personas y lo primero que les enseñamos es a servir. Lo primero que usted tiene que enseñarle a estas personas son las palabras de Dios. No no los malee enseñándoles a servirlo a usted. Porque nos gusta, es que si usted no aprende, yo no sé quién inventó esta frase, pero no está no está en la Biblia. Si usted no vive para servir, usted no sirve para vivir. ¿Nos han escuchado esa frase? Y la hemos predicado como si fuera Biblia. Eso no está en la Biblia. No la use como Biblia. Porque ese es el problema que tenemos. Tenemos un montón de gente que no conoce las palabras de Dios. Lo que conoce solo son frases de hombres, sabiduría humana, pero no son las palabras de Jesús. Si usted no puede, esto sí, si usted no puede enseñar a otros, usted necesita ser discípulo. Y siempre el modelo que hago, les hablo a las personas, ¿usted puede hablar esto? Necesitamos enseñarle a las personas a hablar, no solo a hablar, sino a modelar la palabra que hablan. Les voy a dar un adelanto de lo que quiero compartirles después acerca de las razones por las que la gente no se quiere congregar. Una de las razones que dicen las personas que la número uno por la que no se quieren congregar las personas es porque los creyentes no viven lo que dicen ser. No viven lo que predican. Es la razón número uno. ¿Y saben por qué? Porque no conocen las palabras de Dios. No conocen el verdadero evangelio. Apuesto que sí, si saben servir, si saben barrer la iglesia, si saben ir a darle de comer a usted, si saben atenderlo, si saben atender la puerta, si saben hacer esas cosas, si saben ir a lavar el carro al pastor, si saben hacer ese montón de cosas, pero no saben las palabras de Dios. No saben modelar la palabra de Dios. Termino. Comentarios. Quisiera ver sus comentarios. No me dejen sin sus comentarios. Quiero escucharlos.
qué es lo que eh, Dios ha hablado a sus vidas hoy. Pastora Rosibel, bienvenida. Solo abran, como siempre, abran sus micrófonos nada más los que quieren compartir algo y hablen. Amén, amado. Poderoso. Bendiciones para todos. Amén, amén, amén. Qué lindo saludarles esta mañana. Entramos Poderoso. un poquito tarde y nos vieron tal vez con ropa deportiva, ¿verdad? Entramos un Haciendo poquito yo tarde, todavía. pero eso es salud, amado. Me impactó mucho lo que contabas del pastor, porque precisamente me invitó una pastora y tengo que ir a ministrar la palabra el sábado. Y ella lloraba y me decía, pastora, es que yo no puedo creer que Dios me haya desechado como a Saúl. Y yo le decía, por Dios, ¿por qué me dices eso? Y me dice, porque la pastora a la que me dio la cobertura, tres de mi casa que comen conmigo, que beben conmigo, fueron y me pusieron en mal y ella me dijo, a partir de hoy dejas de ser pastora y la pastora seré yo y usted solo va a ser un miembro más. Y yo le decía, oh, por Dios, no, no. Entonces, bendita la gracia que hemos aprendido, bendita la gracia y Poderoso. bendito el favor y bendita la misericordia que hemos adoptado hoy. Yo le decía a ella, pastora, sepa que Dios no te ha desechado, que Él te ama, que tú eres útil, eres valiosa, Poderoso. eres alguien importante para el reino y lo que tú decías ahorita, y que Él te escogió. Y ella lloraba como una niña porque decía, entonces no estoy equivocada, entonces Él sí me escogió, sí te escogió por Poderoso. encima de todo, amén. Entonces quería compartirles eso, amados, qué peligroso y cuánto cuidado tenemos que tener, amén, porque esto está pasando y es una viva y cruda realidad, amén, pero Sí, los está desechando, ojo, el hombre, sí, no el padre, sí, amén. sí, poderoso, 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 poderoso. Por eso, pero todo eso pasa porque no conocemos la palabra de Dios, ¿sí? Lo que conocemos es otra cosa. Y por eso es que nos asustan cuando alguien nos dice, es que yo te desecho y te hago la cruz. Bueno, lo podrá hacer él, pero Gloria a Dios. mi padre, él no me desecha. Él estará conmigo en las buenas y en las malas. Pastor Duarte. Muy interesante lo que hoy se ha aprendido, podríamos decir. Impactante la palabra y muchas veces la obviamos. Ese mandato que Jesús nos da y ahí está. Y tiene miles de años de estar ahí. Sí, sí, Y yo estaba leyendo aquí con la Biblia al lado y decía, y me llama la atención esto. Dice, enseñándoles que guarden. Es sí, tremendo, es impactante. Pero ¿cómo yo le voy a enseñar a alguien a guardar algo que yo no he aprendido a guardar? sí, señor. Es tremendo, Sí, sí, porque después dice a que todas las cosas que os he mandado. Es sí, tremenda e impactante cómo la revelación del Espíritu Santo está llegando a nosotros. sí, Porque después tenemos a Tito, a Timoteo, diciéndoles que enseñarle a personas que sean capaces de enseñarle a otros. O sea, sí, nos manda a accionar la palabra y el mensaje del día de hoy. Dios nos está hablando a través del pastor Douglas y nos está diciendo, enséñales a enseñar a otros. Y es tremendo porque un día a mí me llamó la atención y estaba leyendo 1 Timoteo, donde dice, uno dicen que es de Apolo, el otro dicen que es de Cefa, el otro dice, entonces, y sí, estaba Pablo haciendo un ejemplo o dando como ejemplo a sus discípulos. Y yo me encargué curiosamente de saber cuántos discípulos tenía Pablo. Me llamó la atención lo que usted dijo ahorita, sí, ahí lo vi, ahí porque lo vi. yo puse ahí 14 discípulos, decía, porque me di la tarea, me llamó la atención
que Pablo puso de ejemplo a sus discípulos, a lo que él les estaba enseñando. Yo creo que el Espíritu Santo hoy nos ha hablado. Creo que el Espíritu Santo nos está diciendo, hay mucho que hacer todavía. Sí, Hay mucho por qué trabajar. Nunca es tarde para comenzar. Nunca sí, es tarde para comenzar. Yo creo que a partir de hoy hay que cambiar completamente ese mecanismo que hasta el día de hoy el mundo nos ha enseñado. sí. Pero yo creo que ya es el momento de saber qué es lo que Dios nos ha enseñado, qué es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Así Y es. yo creo que va a haber victoria. Va a Amén. haber victoria y van a haber buenos frutos. Dios te bendiga, Pastor Douglas. Amén. Gracias por esa sabiduría que Dios te ha dado y que la estás compartiendo con nosotros. Dios le bendiga. Amén. Amén. Y no crean, yo tuve que pasar por ahí, yo tuve que decir, hey, un momentito, tengo que volver otra vez al principio porque ah, hay cosas que no estaba haciendo. Y yo soñaba, al igual que muchos, en tener multitudes, en tener una iglesia gigantesca, y una mega iglesia, tener esto y tener lo otro y todo. Y al final logré tener todo ese montón de cosas y al final dije yo, ¿y cuántos discípulos he hecho? Son un montón de seguidores que a la postre me van a dar por la cabeza en algún momento o finalmente eh, no tengo nada, ¿sí? Dios, bueno, ha sido tan maravilloso, tan precioso conmigo, que me ha ayudado a encontrar estas verdades y a ponerle atención a las cosas que verdaderamente necesitamos poner atención. Poderoso, Amén. un comentario más y Amén, amén, amén. Quisiera participar. Buenos días, buenos poderoso, días. Cherry, bienvenida. Amén. Bendiciones. Aquí gozándome con esta palabra. Hace muchos, muchos años, en vista de mi situación como viuda y soltera, entonces el Señor ha puesto en mi corazón, ¿qué pasa con tantas mujeres solas que están en la iglesia y que nadie hace nada para ayudarlas a entender que la palabra de Dios es verdad? Y entonces nosotras las mujeres no nos empoderamos. Y he estado con esto en mi espíritu, que las mujeres nos empoderemos en la palabra, porque si podemos encontrar la palabra se va a cumplir. Y cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, y a las viudas les dice, yo defenderé la afrenta de tu viudez. Y en Eclesiastés nos dice la palabra que dos es mejor que uno, porque si uno se cae, el otro lo levanta. Entonces, mujeres, todavía para nosotras hay esperanza. Y yo digo, Señor, oriénteme, ¿cuál es la estrategia para empoderar a estas mujeres para que podamos empoderarnos y motivarnos las unas a las otras, como dice la palabra, mientras que sea hoy, motívense las unas a las otras, mujeres, todavía nosotros podemos. Digo, Señor, ahora que hablabas del poder de la palabra, digo, ayúdame, Señor, para poder empoderar a estas mujeres, para que creamos en la palabra de Dios, que es verdad, porque si Él lo dice, es verdad. Y yo sé que ese es mi ministerio, empoderar a estas mujeres. Los procesos tienen que ser, pero maduramos después del proceso, ¿verdad? Y Dios es fiel. Dios es Por fiel. eso, acuérdense que aprendí de este hermano. Si el evangelio que yo he escuchado no está haciendo nada en mí, lo más seguro es que no sea el evangelio. Amén, Lo así más es. seguro es Así que es. sea otra cosa. Pero Amén, porque el así es. evangelio es lo que transforma, me transforma a Transforma mí. a Y cuando mí. yo estoy transformado, yo llevo Amén. estas verdades a las Esto, personas y se amén. los modelo. Por ejemplo, ¿cómo nos Amén. modelamos estas cosas? Cuando estoy atribulado, no me van a Amén. encontrar lloriqueando en el piso. No me van a encontrar rogando a otros por algo. ¿Sabe qué? No, no. El modelaje de eso, ¿sabe qué? Es Amén. ir a mi Amén. Padre. Cualquier Amén. necesidad que yo Amén. tenga, Amén. mi Padre Amén. es quien Amén. Me mi lo va a suplir. proveerá. Amén. Mi Dios. Ajá. Amén. Mire, escuche. Amén. Y el Dios mío es quien Amén. el querer como Amén. el Como hacer el hacer. por su voluntad Amén. a favor mío. Amén. No Amén. Amén. importa
va a venir del norte, del sur, del este, Aleluya. por su Amén. voluntad. Él va a mover Amén. montañas para que te llegue lo Amén. que usted necesite. Amén. Así Yo es. le decía a una señora, yo le decía, el Señor te va a poner en el corazón de ese varón y él va a pensar en ti como valiosa y preciosa, así como dice la palabra. Y otra decía, es como hacer brujería. Le digo, no, señora, es que la palabra de Dios lo dice, que tú eres valiosa y preciosa. Me dice, es que esto está haciendo como brujería. Le digo, no, señora, él tiene que pensar en ella como valiosa y preciosa, y así la tiene que ver, porque la palabra de Dios lo dice. Entonces, gracias por motivarme, gracias por continuar, y aquí estoy. Todavía estoy en Limón, guerreando. Poderoso, así es. poderoso. Poderoso. Esa es amén, la batalla amén. de la fe en la que amén. todos. Y la gracia y la fe del Señor, y el Señor nos pone en gracia a nosotros las mujeres, así es. Sí, y señor. no vamos a claudicar hasta que todos estos hombres estén casados y las mujeres también, en el nombre de Jesús. Poderoso. Poderoso, Amén. poderoso. Amén, amén, amén. Poderoso. Así que, hermanos, mire, por eso yo les digo, necesitamos, si nosotros nos encaminamos en la verdad, esta verdad nos va a hacer libres. Libres para poder llevar esta verdad poderosa que va a transformar, liberar, sanar la vida de tanta gente. No se preocupe por las multitudes. Comience con uno. No importa, tal vez usted va a decir, pero ya yo tengo 500 personas en mi congregación. Sí, no importa, comience con uno. Comience con uno, comience con dos, vaya buscándolos y se juntan. Y comience a discipular a esas personas. No importa, atienda a los hermanos, atienda a las cosas, pero enfóquese en sus discípulos. La próxima semana tenemos al hermano Carlos Vales con nosotros. Así que qué bendición tenerlo. Les va a gustar muchísimo escuchar a Carlos. Una bendición. Él y su esposa Cristina, unos amados amigos nuestros. Así que no se lo pierdan. ¿Puedes estar con nosotros, sí, la próxima semana para compartir, Carlos? Voy a estar la próxima semana. Lindo. Sí. Así que Gracias por invitarme a todos, os veo a todos y gracias por, es una bendición escucharlos y oír los testigos, me encantó. Poderoso. Así que no se lo pierdan. La próxima semana, el hermano Carlos va a estar compartiendo con nosotros. Así que para a seguir siendo edificados y crecer, en eso estamos. Eso es lo que estamos. A veces la gente me preocupa, pero Douglas, pero usted no me preocupa que tan poquita gente llegue. Yo no tengo ningún problema. Estos son los que estamos y nosotros nos edificamos y nosotros lo disfrutamos. Usted no se imagina la cantidad de gente que está siendo edificado cuando ven los videos después, ¿verdad? Muchos otros pastores, muchas otras gentes son bendecidas luego. Así que estamos los que estamos y lo disfrutamos muchísimo. Un abrazo a todos. Nos vemos la próxima semana igual, 10 de la mañana, hora Costa Rica. Bueno, allá en New Jersey o en Orlando es 12 de mediodía. Yo sé que ya es hora del almuerzo, ya casi por allá. Así que un abrazo a todos, los amamos. Cuídense amén, mucho. Amén. Chaito. Un abrazo desde Ecuador. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Pastor Alfonso, allá. Bendiciones. Chao. Pastor Luna. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Bendiciones para todos. Chao. Allá en Machala. Tenemos que llegar a Machala un día de estos. Están bendecidos eternamente. Amén. Gloria a Dios.